Quiero enviar un saludo desde la helada Rusia a todos los países cálidos. Escriban desde donde nos están viendo. Debra Mellor se consideraba una mujer afortunada, tenía un esposo maravilloso, Oscar, y un trabajo que amaba. Y todo parecía irle de la mejor manera hasta que el destino le preparó una serie de pruebas. El zumbido en sus oídos resonaba como un eco ensordecedor y todo a su alrededor se volvía borroso, como si el mundo intentara perder su nitidez en el peor momento. Debra intentó mover la mano, pero cada gesto provocaba debilidad y dolor. Sintió algo quemándole la mejilla derecha, pero no entendía qué era hasta que se dio cuenta de que era la sábana. El roce de la tela resultaba demasiado áspero para su cuerpo agotado. De pronto, una voz femenina amortiguada se escuchó cerca. «Doctora Thomas, ha recobrado el conocimiento», dijo en voz baja pero con evidente emoción la enfermera. Poco después, unos pasos se acercaron y una luz brillante apareció ante sus ojos. Debra quiso apartarse del destello cegador, pero no tuvo fuerzas, apenas logró entrecerrar los ojos. La luz de la linterna pasó de su ojo derecho al izquierdo y luego se apagó. Está en el hospital. Ha estado en coma durante 6 meses. ¿Cómo se siente?, preguntó el doctor con una voz amable pero firme y profesional. Debra sintió la boca seca. Intentó tomar aire para hablar, pero solo logró emitir un susurro casi inaudible. Cada respiración era una lucha, como si su cuerpo aún recordara los golpes que había recibido. Reuniendo valor, susurró. La cabeza duele. Es normal, considerando su lesión, asintió el médico, volviéndose hacia la enfermera Gloria. Tráigale agua, que tome un par de sorbos. La enfermera asintió de inmediato y salió por la puerta. El doctor, quedándose a solas con Debra, la miró a los ojos para comprobar la reacción de sus pupilas. ¿Recuerda cómo se llama?, preguntó en voz baja. Debra trató de concentrarse, pero en lugar de un nombre claro, su mente solo ofrecía imágenes sueltas sin sentido, un anillo brillante, una sonrisa borrosa de un desconocido. ¿Un nombre? Escuchaba una melodía al borde de la conciencia, pero no podía extraer de su memoria nada que la conectara consigo misma. Sentía como si todo dentro de su cabeza estuviera a oscuras. No encontró respuesta y negó suavemente con la cabeza. No se preocupe, se apresuró a añadir el médico. La amnesia después de un trauma así es algo normal. Poco a poco lo recuperaremos todo. No hay que apresurarse. Gloria regresó y le acercó un vaso a Debra. Como le temblaban las manos, la enfermera fue quien sostuvo el vaso, permitiéndole dar 2 pequeños sorbos. El agua estaba fresca y le trajo un ligero alivio, calmando el zumbido en su cabeza por un momento. Gracias, susurró Debra. Escuchaba al médico seguir hablando, mencionando quemaduras y múltiples fracturas, pero no logró asimilar del todo lo que decía. El cansancio la envolvía de nuevo. Sintió que volvía a quedarse dormida, sin poder resistirse a esa marea que la arrastraba lejos de la luz y las voces. A través del velo de sueños confusos, llenos de imágenes sueltas, el brillo del fuego, risas de alguien, destellos intensos, escuchó. «Es un milagro que haya despertado», dijo la enfermera con evidente alivio. «Estoy de acuerdo». «Ya había empezado a dudar que alguna vez lo haría», respondió el médico en un susurro. Luego los pasos se alejaron y su conciencia volvió a la oscuridad. Cuando Debra volvió a despertar, la habitación estaba en silencio. Por las persianas se filtraban rayos de luz diurna. La sala del hospital parecía casi impersonal, paredes blancas, baldosas lisas, olor a antiséptico.
Y sin embargo, en su interior sentía un extraño cosquilleo, como si ese lugar ya fuera su segundo hogar. Pocos minutos después, Gloria entró en la habitación. Era una mujer de aspecto amable, con una sonrisa cálida y ojos vivaces. Al ver que Debra estaba despierta, le sonrió ampliamente. «Buenos días. ¿Cómo se siente?» «Un poco mejor», respondió Debra con voz ronca. «Siento que las fuerzas vuelven gota a gota. Pero todo el cuerpo está muy débil. Es normal, estuviste en coma durante 6 meses, tu cuerpo no está acostumbrado al esfuerzo. Pero no te preocupes, trabajaremos en la rehabilitación, lo importante es no apresurarse». Y Debra la miró con incertidumbre. «Dijiste que me contarías qué me pasó». Gloria se puso seria y se sentó al borde de la cama. «Sabemos poco, solo que una ambulancia te trajo después de un accidente aéreo. No tenías documentos ni teléfono contigo. Llamamos a la policía, intentamos encontrar a alguien que te conociera, pero sin éxito. Te operaron, hubo que reconstruir algunas cosas literalmente». Hizo una pausa, claramente buscando la manera más delicada de decirle la verdad. «No tenías ninguna identificación, así que al ingresar te asignamos un nombre temporal, Jane Doe. Sé que suena frío, lo entiendo, pero es lo que se hace en medicina». «¿Y cuánto tiempo llevo aquí?», interrumpió Debra, sintiendo una punzada interna sin saber por qué. «Ya vamos por el 3er mes. Estabas en estado grave, pero los médicos hicieron todo lo posible. El doctor Thomas está seguro de que tu memoria volverá poco a poco. Es algo que sucede con frecuencia en estos casos». Debra asintió, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Tal vez debería sentirse agradecida por seguir con vida. Pero, ¿por qué tenía esa extraña sensación en el pecho, como si algo importante hubiese sido arrancado de su vida y ahora viera todo con ojos ajenos? ¿Dijo que nadie me estaba buscando? Su voz sonó apagada, como si marcara la aceptación de que quizá estaba sola en el mundo. La policía hizo averiguaciones, pero no obtuvo resultados. Yo sinceramente esperaba que alguien apareciera, pero Gloria se encogió de hombros. «Tal vez no tienes familiares. O los tienes, pero viven en otro estado y no se enteraron del accidente. A veces pasa, los periódicos solo publican un resumen seco, sin nombres de los desaparecidos. Pero no pierdas la esperanza. El doctor Thomas dice que tienes muchas posibilidades de recuperar la memoria». Debra suspiró pesadamente, miró la manta, la sábana arrugada, intentando serenarse. ¿Y si realmente no tenía a nadie? Como si en respuesta a esa pregunta dolorosa, un pensamiento fugaz encendiera una posibilidad en su mente, ¿y si tenía un esposo, hijos, amigos? ¿Y qué hacía en ese avión? Su mente se llenó de preguntas que todavía eran imposibles de procesar. «Está bien», murmuró Debra, tratando de sonar tranquila. «Gracias, Gloria». La enfermera se puso de pie y ajustó el suero. «Mañana vendrá a verte el doctor Moore, especialista en rehabilitación. Es joven, pero muy talentoso. Trabajará contigo para ayudarte a caminar de nuevo, a recuperar el equilibrio. Y si tienes preguntas, no dudes en hacerlas». «De acuerdo». «Espero que tenga paciencia», Debra intentó esbozar una leve sonrisa. «Con él es imposible aburrirse, créeme». Gloria salió, dejando tras de sí una sensación de que no todo en ese hospital era tan frío como parecía. El aire olía a antiséptico, pero el calor de la enfermera y su voz suave parecían disipar el olor a cloro. Al día siguiente, el doctor Moore apareció en la habitación de Debra. Era alto, delgado,
con una expresión vivaz y ojos entrecerrados por una sonrisa constante. Se acercó a la cama con una actitud amigable. Buenos días. Soy el Dr. Moore, tu fisioterapeuta. Puedes llamarme simplemente Justin, si lo prefieres, dijo con un tono amistoso. Buenos días, respondió Debra en voz baja, aún sintiéndose débil. ¿Cómo estamos hoy? Examinó su pie vendado, palpando suavemente el tobillo. Estamos más o menos, dijo ella, sorprendida de usar el plural. Pero quizás en ese hospital había dejado de sentirse como una sola persona y más como un cuerpo anónimo bajo el cuidado de muchos médicos. Eso está muy bien. Vamos a trabajar para que puedas volver a caminar, moverte, recuperar fuerza en los músculos. Después de tanto tiempo en coma, el cuerpo se debilita, pero con la rehabilitación te sentirás mejor. Él la ayudó a bajar las piernas de la cama. El cuerpo protestó con dolor, pero Debra, apretando los dientes, se obligó a incorporarse un poco. Muy bien, dijo con entusiasmo. Lo importante es no hacer movimientos bruscos. Estoy aquí, no te preocupes. Debra intentó ponerse de pie, aunque sabía que era pronto. Sus piernas temblaban, su cuerpo entero se sacudía y un sudor frío le recorría la espalda. El Dr. Moore la sostuvo del hombro con suavidad, sin ejercer presión, y asintió. Por hoy es suficiente, dijo con voz calmada. Hoy solo intentaremos sentarnos un poco, sin forzar nada. Está bien, aceptó Debra con esfuerzo, recostándose de nuevo sobre las almohadas. Perfecto. En unos días podremos aumentar la intensidad. Debra se encogió de hombros, intentando mostrar fortaleza. Claro. No quiero seguir acostada. Quiero recuperarme lo antes posible. Esa es la actitud. Sonrió el Dr. Moore. Por ahora, descansa. Él salió de la habitación y Debra sintió un cansancio profundo y el deseo de dormirse de nuevo. Sin embargo, trató de resistir el sueño, temiendo volver a perderse en la oscuridad. Por la ventana del pasillo pasó una enfermera con un carrito, seguida por un paciente vendado. Los pasos y murmullos tras la puerta le recordaban que no era la única residente de aquella clínica. Con el tiempo, las visitas del Dr. Moore se convirtieron en una rutina diaria y una etapa crucial para su recuperación. Aprendió a caminar de nuevo, primero con andador, luego con bastón. Cada sesión venía acompañada de atención y apoyo constantes. Sujétate fuerte, le dijo un día, mientras caminaban lentamente por el pasillo ya anochecido. Despacio, sin prisas, una pierna y luego la otra. ¿Sabes?, dijo ella, con dificultad al respirar. Siento como si estuviera aprendiendo a vivir otra vez. En cierto modo, así es, asintió él. Pero no olvides que esto es solo una fase. Poco a poco recuperarás tu forma, y todo será diferente. En ese momento pasó Gloria, quien le sonrió con ternura, como si viera a su propia hermana. Dio unos pasos hacia ellos. Ánimo, querida. Solo un poco más y podrás sentarte en la silla al final del pasillo. Ahí podrás tomar un respiro, la animó. Gracias, Gloria, eres muy atenta, respondió Debra, levantando la vista. Cuando llegaron a la silla, Debra sintió un cosquilleo en la cabeza. De pronto, una chispa de recuerdo cruzó su mente, una mano con un anillo de compromiso. Apenas podía distinguir el rostro, pero recordaba una sonrisa y una voz cálida. ¿Todo bien?, preguntó el Dr. Moore, notando su tensión. Debra apretó los dedos, mirando alrededor con nerviosismo. Doctor,
creo que estoy recordando algo. Una mano, un anillo, se detuvo, dudando de cómo serían interpretadas sus palabras. Eso es excelente. Trata de no presionarte. Los recuerdos son como piezas de un rompecabezas. Se irán uniendo poco a poco. No tienes que recordarlo todo de golpe, podría saturarte. Sí, asintió ella, bajando la mirada, intentando controlar el temblor en sus rodillas. Más tarde, esa misma noche, el doctor Thomas, el médico principal que supervisaba la recuperación de Debra, entró en la habitación para revisar su progreso. Saludó con su habitual sonrisa educada. Parecía sereno, seguro de sí mismo, llevaba la barba bien recortada y hablaba con un tono pausado y tranquilizador. Buenas noches. ¿Cómo vamos? Gloria me dijo que hoy ya caminaste por el pasillo varias veces. Es un gran avance. Sí, lo intento, respondió Debra. Pero hay un problema. ¿Cuál? Ella señaló su rostro, que estaba medio cubierto por la sombra de la lámpara de noche. Me dijeron que tengo quemaduras. ¿No se puede hacer nada al respecto? Por un momento, el doctor Thomas bajó la vista a sus notas, luego volvió a mirarla. Ya lo habíamos previsto al momento de tu ingreso. Se realizaron varias intervenciones de injertos de piel. Mientras estabas en coma, nuestra prioridad era tu estado general. Pero ahora que estás más fuerte, podremos empezar con procedimientos estéticos para minimizar las cicatrices. Créeme, la medicina actual cuenta con todos los recursos necesarios. Entonces, ¿hay esperanza de que vuelva a aparecer una persona? Las comisuras de sus labios se curvaron en una suave sonrisa. Usted ya es una persona. En cuanto al aspecto estético, sí, haremos todo lo posible por mejorar la situación. Tendrá cicatrices, pero no serán tan visibles. Sin embargo, no hay que apresurarse, la rehabilitación es un proceso complejo. Ella asintió, claramente reconfortada por sus palabras. Descanse, dijo el doctor Thomas, y tras desearle buenas noches, salió de la habitación. A la mañana siguiente, Gloria ayudó a Debra a ducharse, sosteniéndola por el codo y protegiendo las quemaduras del roce con la toalla áspera. Debra se estremecía cada vez que tocaban las zonas sensibles de su piel, evitando mirar su reflejo en los azulejos empañados. Una voz interior le susurraba que era mejor no ver su apariencia hasta que estuviera lista para afrontarla. Lo estás haciendo muy bien. La animó Gloria al regresar a la habitación. Estoy viendo tu progreso y es impresionante. Debra se dejó caer en la cama, exhausta. Quiero creerlo, dijo con ojos llenos de melancolía. Pasaban las semanas. Debra avanzaba con paso firme, recuperando poco a poco la fuerza. Asistía a sesiones de masaje y aprendía a moverse por sí misma. Y poco a poco, como si emergieran de las profundidades, comenzaban a aflorar fragmentos de memoria. Uno de esos recuerdos se presentó cuando el doctor Moore le sugirió usar una bicicleta estática bajo supervisión. Al comenzar a mover suavemente las piernas, una imagen se encendió en su mente, la de un hombre desconocido riendo. No podía ver con claridad su rostro, pero sí su sonrisa brillante, escuchaba su voz grave y sentía su energía. Y, por alguna razón, eso le provocaba ansiedad. ¿Todo bien?, preguntó Moore al notar su respiración entrecortada. Sí, la cabeza. Debra sintió un dolor punzante en las sienes. Recordé a un hombre riendo. Bueno, recordé no exactamente, fue como un destello en mi mente. No sé quién es. Eso es un gran avance. Cada día, esos fragmentos pueden empezar a encajar, la tranquilizó Moore.
Por ahora, mejor detengámonos. No te exijas demasiado. Debra se bajó lentamente de la máquina, apoyándose en la barra de seguridad. La vista se le nubló un poco, pero apretó los dientes, decidida a resistir. Tras un paño frío y un vaso de agua, se sintió mejor. ¿Sabes?, dijo, recuperando el aliento. Creo que realmente estuve en un accidente de avión. Recuerdo destellos, gritos. El Dr. Moore intercambió una mirada con la enfermera. Deberías hablar de esto con el Dr. Thomas. Tal vez pueda ayudarte a reconstruir los hechos, ya sea que los soñaras o que en realidad sean retazos de tu memoria. Más tarde, durante su visita habitual, Debra fue quien sacó el tema. Dr. Thomas, ¿es cierto que estuve en un accidente aéreo? Escucho gritos en mi cabeza, veo luces brillantes, fuego y después una oscuridad total. El médico se sentó junto a ella y suspiró. Cuando te trajeron, la ambulancia informó que sufriste heridas en un gran accidente aéreo. Lamentablemente, no tenemos más detalles. Yo recordé que me llamo Debra. Estoy segura. Cuando escucho ese nombre, siento que es el mío. El Dr. Thomas sonrió. Me alegra mucho escucharlo. En ese momento, Gloria sacó repentinamente su teléfono del bolsillo y empezó a buscar algo. Eres Debra Miller. Y según esta descripción, estabas reportada como desaparecida tras el accidente aéreo, dijo Gloria de golpe, leyendo en voz alta desde internet. El corazón de Debra latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Entonces, ¿no inventé mi nombre? ¿Realmente soy Debra Miller? Así parece, confirmó el Dr. Thomas. Por supuesto, la policía tendrá que verificarlo, pero no hay razones para dudarlo. Los ojos de Debra se llenaron de lágrimas. Perfecto. Entonces podremos encontrar a tus familiares, dijo el Dr. Thomas con una sonrisa. Pero para sorpresa de ambos, Debra frunció los labios y miró por la ventana. Dr. Thomas, ¿podemos no decírselo a nadie aún? ¿Por qué?, preguntó sorprendido. No quiero que nadie me vea así, respondió en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. El doctor asintió con comprensión. Debra, entiendo tus miedos. Pero podemos ser discretos. Lo más importante es que sepan que estás viva. Lo sé. Pero por favor, denme un poco más de tiempo. Usted dijo que pronto me harán la operación. Tal vez después de eso, me sea más fácil reencontrarme con alguien. No quiero que me vean quemada. Está bien, respondió el médico con tono más suave. Durante las siguientes semanas, los médicos prepararon a Debra para la cirugía plástica. Se sometió a varias consultas con cirujanos que confirmaron que las cicatrices permanecerían, aunque podrían suavizarse. Cada noche, los sueños la torturaban, revivía el avión en llamas, escuchaba una voz gritándole, Debra, ¿dónde estás?, y sentía el fuego cegador. En el momento más insoportable, despertaba empapada en sudor. Gloria siempre encontraba palabras de aliento, a cualquier hora del día o de la noche. Cree que vas a salir adelante, le decía. Todo va según lo planeado, y pronto estos sueños quedarán atrás. Sí. Es solo que, Debra dudaba, luego confesaba. Temo que, cuando recuerde la verdad, sea peor de lo que puedo soportar. No pienses en lo peor, le aconsejaba suavemente Gloria. Incluso si descubres algo doloroso, tienes la fuerza para enfrentarlo. Has sobrevivido a un accidente aéreo y a múltiples cirugías. Eres más fuerte de lo que crees. Debra le sonreía con gratitud, pensando que,
en efecto, había recorrido un largo camino. Tal vez siempre fue fuerte, y eso fue lo que la salvó. La víspera de la operación, el doctor Thomas se acercó a su cama. Bueno, ¿lista? Mañana por la mañana comenzamos con la primera cirugía plástica importante. Más adelante habrá otros procedimientos, pero este es el primer gran paso. Sí, estoy lista, respondió ella, abrazando una almohada contra sus piernas. No puedo seguir escondiendo mi rostro para siempre. Exactamente, le sonrió él. Sé que esto es un gran impacto emocional para ti, pero no estás sola. Aquí tienes a muchas personas que se preocupan por tu bienestar. Gracias. El día de la operación llegó. En la habitación colocaron una camilla, y Gloria la ayudó a trasladarse. La enfermera le sonrió, ocultando su nerviosismo. Saldrás bien del anestésico. El doctor Thomas es un verdadero mago, y su equipo es de los mejores. Lo más importante es que no te preocupes. Lo intentaré, susurró Debra, aferrándose con fuerza al borde de la camilla. La llevaban por los pasillos, que parecían extrañamente vacíos a esa hora temprana. Escuchaba el golpeteo de sus propios pensamientos, que resonaban más fuerte que las ruedas de la camilla sobre las baldosas. Cuando despertó tras la operación, la habitación estaba bañada por la luz del sol del mediodía. Su cabeza se sentía algo nublada, pero el dolor en el rostro era menor de lo que había imaginado. Por dentro todo temblaba, como si la debilidad se le subiera al pecho, pero respirar era relativamente fácil. A su lado, de guardia, estaba Gloria. «Oh, despertaste. ¿Cómo te sientes?» «No entiendo», susurró Debra. «¿Ya terminó todo?» «Sí, lo lograste». La operación duró unas 3 horas, pero según el doctor Thomas, fue un éxito total. Debra intentó llevarse la mano al rostro, pero sintió vendas y parches sobre la piel. ¿Cuándo me quitarán los vendajes? En un par de días harán la primera revisión y luego irán quitando las vendas poco a poco, explicó Gloria. Pero no te preocupes, los cirujanos que realizaron los puntos son muy experimentados, todo saldrá bien. Cuando Debra se recuperó un poco y le quitaron parte de los vendajes, se sumergió en sus recuerdos con mayor determinación. Cada día intentaba evocar imágenes del pasado, buscando cualquier indicio claro. Y un día, mientras estaba sentada en el alféizar de la ventana de su habitación disfrutando del sol, su memoria le regaló una visión extraña, vio una taza amarilla sobre la mesa de la cocina. Escuchó una voz burlona decir, «Debra, apúrate, no tenemos tiempo», y sintió una emoción alegre. Un nombre estalló en su mente, Oscar. La sorpresa fue tal que casi resbaló del alféizar. «Oscar», susurró. Gloria, que acababa de entrar, escuchó el susurro. «¿Qué dijiste?» Debra miró al vacío, luego a la enfermera. «Creo que recordé un nombre. Oscar. No estoy segura de quién es. ¿Mi esposo? ¿Mi hermano? No lo sé. Pero siento algo muy fuerte al decirlo». La enfermera se acercó y le tomó la mano. «Eso es maravilloso, significa que la memoria está regresando. Cuando estés lista, podemos comunicar este nombre a la policía. Tal vez haya alguna referencia a un Oscar en tu caso». «Sí, pero aún les pido no apresurar las cosas». Sabía que tarde o temprano tendría que averiguar quién era ese hombre, pero sentía una inquietud interna, como si una parte de su mente le advirtiera, «Cuidado, conocer la verdad puede doler más que no saberla». Un mes después, Debra recuperó completamente la memoria.
Estaba parada frente a la entrada del hospital, incapaz de apartar la vista del cartel con el nombre de la clínica. El aire estaba lleno de expectativa. Después de 1 año y medio de dolor, operaciones y rehabilitación interminable, por fin era libre. A su alrededor pasaban pacientes, médicos, visitantes, incluso alguien reía a unos pasos. Pero para Debra solo existía un sonido, su propia respiración, tranquila y firme. Tocó con la palma su mejilla, la misma que había estado cubierta de cicatrices, y contuvo las lágrimas al comprender el largo camino que había recorrido. Entonces, ¿lista para tu nueva vida? Se oyó una voz familiar a sus espaldas. Al girarse, Debra vio al Dr. Thompson. Sostenía una carpeta contra su costado y sonreía como un padre orgulloso de su hija. Ella le devolvió la sonrisa. Doc, no sé ni cómo agradecerle. Sin su apoyo, no sé cómo habría soportado todo esto. Por favor, tú eres una mujer fuerte, respondió con suavidad, entregándole un sobre delgado. Esto es para que puedas empezar tu regreso a casa. No, doctor, dijo ella, sacudiendo la cabeza y dando un paso atrás, ya le debo demasiado por todas las cirugías. No discutas, la interrumpió, fingiendo severidad pero con ojos llenos de bondad. Tendría que darte una lección sobre cómo, a veces, simplemente hay que ayudar. Sabes que no puedo dejar que una paciente se vaya así, a la deriva. Debra apretó el sobre entre sus manos, sintiendo una calidez profunda. Sus ojos se humedecieron y desvió la mirada para recomponerse. Gracias. Prometo que, cuando esté de pie, le devolveré cada centavo. El Dr. Thompson negó con la cabeza. Lo único que quiero es que me devuelvas el favor con nuevas victorias. Quiero saber que eres feliz y estás sana. Eso es más valioso para mí que cualquier dinero. Junto a él, ligeramente avergonzada, estaba Gloria. Le entregó a Debra una pequeña bolsa. Aquí hay algunas cosas que pueden servirte para el camino, una botella de agua, unas barritas energéticas, antiséptico, sonrió bajando la vista. Y no olvides que prometiste mandarnos postales cuando empieces a viajar. Claro que las enviaré, dijo Debra, abrazando fuerte a Gloria y apoyando la mejilla en su hombro. Te has convertido en una verdadera amiga. Nunca lo olvidaré. Después de despedirse de todos, finalmente cruzó las puertas del hospital. Decir que estaba nerviosa sería quedarse corta. Solo tenía el dinero del Dr. Thompson, una bolsa de plástico con algo para comer, 2 o 3 camisetas, unos jeans y calzado cómodo. Pero la libertad y la certeza de que tenía un objetivo, volver a su ciudad natal, donde alguna vez la esperó su familia, le daban fuerzas. Tomó un taxi en la parada más cercana. El conductor, un hombre de mediana edad con cabello entrecano, escuchó su pedido de ir a la terminal de autobuses y asintió con comprensión. ¿Vas a viajar mucho? Unas 10 horas en bus, respondió brevemente Debra, sin querer entrar en detalles. Entonces, buen viaje, dijo él, arrancando por una calle gris y polvorienta. Mientras por la ventanilla desfilaban casas, árboles viejos y semáforos, Debra pensaba en el reencuentro con Oscar. ¿Estaría feliz de saber que seguía viva? Sin embargo, la ansiedad no desaparecía. ¿Y si, con el tiempo, él ya había aceptado su muerte? Peor aún. A veces le venían recuerdos confusos, fragmentos de lo que hubo entre ellos. Tenía el presentimiento de que, durante su coma, la vida de su esposo pudo haber cambiado por completo. Pero seguro que todavía la amaba, ¿no es cierto? Habían sido tan felices.
Intentando convencerse de que todo saldría bien, empezó a contar los autos que pasaban por el camino hasta que notó que el taxista reducía la velocidad al llegar a un gran letrero de neón, terminal de autobuses. Había gente por todas partes, algunos con maletas, otros despidiendo familiares. Un músico callejero tocaba el violín, llenando el aire con una melodía melancólica y aguda. «Aquí tienes la terminal», dijo el conductor al detenerse. Debra le pagó con algunos billetes, recogió el cambio y agradeció por el viaje. La sala de espera era amplia y ruidosa. Olía a café, sándwiches calientes y al sudor de la multitud que iba y venía. Esperó en una pequeña fila para comprar su boleto, notando que apenas encontró su ruta, la única que salía hacia su ciudad esa noche. Una vez con el billete en la mano, se sentó en una silla de plástico junto a la ventana. Sentía, al mismo tiempo, alivio por estar avanzando hacia casa y una inquietud palpitante. ¿Quién la esperaría allí? Horas después, llamaron al abordaje y se dirigió al andén. El autobús parecía algo viejo, con rayones en los costados, pero el conductor era un hombre robusto y calvo. Debra eligió un asiento junto a la ventana, pensando en cómo solía amar los viajes por carretera, y ahora, estos trayectos le recordaban aquel vuelo aterrador que casi le costó la vida. «Basta de pasado», se dijo, cerrando los ojos. «Voy hacia adelante». El viaje fue largo. Afuera, los paisajes iban cambiando, primero las altas torres de la ciudad, luego campos, algunas granjas y pueblos esporádicos. Los pasajeros conversaban, algunos se quejaban en voz alta de la vida, otros dormitaban apoyados en los respaldos de los asientos. En un momento, una mujer joven con una niña se sentó junto a ella. La pequeña preguntó en voz alta: «Mamá, ¿por qué la tía tiene marquitas en la cara?» Debra sintió un escalofrío. La niña había notado las cicatrices que los cirujanos no pudieron ocultar del todo. La mujer inmediatamente la reprendió en voz baja: «Lola, no seas grosera». Pero la niña seguía mirando con enormes ojos a Debra, esperando una respuesta. Debra respiró hondo y sonrió. «Una vez caí del cielo, y me quedaron estas marcas. Pero ya pasó todo, ahora puedo seguir viviendo». No sabía por qué había respondido así. Tal vez para no asustar a la pequeña Lola. La niña abrió la boca con asombro, mostrando sus pequeños dientes de leche. «¡Guau! Yo también a veces me caigo del columpio y me sale un moretón», dijo orgullosa, señalando su rodilla. «Eso no es grave. Lo importante es que todo sana, ¿verdad?», agregó Debra con ternura. La niña asintió y, satisfecha con la conversación, se volvió hacia su madre para pedir algo rico del bolso. La mujer le sonrió a Debra con timidez. «Perdón, los niños a veces son muy directos». «No pasa nada», respondió Debra. Por alguna razón, su corazón se sintió un poco más liviano. Cuando el autobús llegó a su destino final, el amanecer ya despuntaba. Por el altavoz, el conductor anunció: «Llegamos a Rochester, por favor no olviden sus pertenencias». El corazón de Debra latía desbocado. Había soñado con este regreso, y sin embargo, ahora le daba miedo. «No importa, tengo que hacerlo», se dijo, bajando al andén. La terminal de autobuses de su ciudad natal no había cambiado mucho, los mismos vendedores ambulantes, el olor a palomitas y hot dogs baratos. Notó algunas miradas curiosas, algunos se fijaban en sus cicatrices, otros la miraban con desconfianza, como a una extraña. Ignorando todo eso, apretó la correa de su bolso y se dirigió hacia la salida.
Lo primero que sintió fue el aire fresco y ligeramente húmedo. Aquel no era un lugar dinámico ni moderno, la vida aquí transcurría con lentitud y a veces había que caminar bastante para encontrar un taxi. Pero en esta ciudad había tantos recuerdos de días felices junto a su esposo. Solo pensar en la reacción de Oscar le revolvía el estómago. Caminó por calles familiares, pasando tiendas aún cerradas, mientras el viento matutino atravesaba su delgada chaqueta. Su casa estaba en las afueras, cerca de un pequeño parque. Cuando por fin dobló en su antigua calle, algo le pinchó el pecho. Había imaginado tantas veces cómo sería volver, entrar, abrazar a Oscar, contarle todo lo que había vivido. Pero el destino tenía otros planes. Había luz en la ventana. Aquello se veía tan acogedor que, por un segundo, su corazón se iluminó. Ese era su hogar, el lugar donde su esposo la recibiría con voz cálida. Seguro que Oscar se alegrará tanto, murmuró para sí. Pero en ese momento, una silueta femenina apareció entre las cortinas y Debra vio con claridad un vientre abultado. ¿Embarazada? ¿En su casa? Reuniendo fuerzas, se acercó a la puerta y tocó el timbre. Su corazón latía con tanta fuerza que le pareció escuchar el eco por toda la calle. A los pocos segundos, la puerta se abrió y apareció una mujer joven, con el pelo un poco despeinado. Tenía un celular en una mano y se apoyaba en el marco de la puerta con la otra. ¿Oscar?, preguntó, impaciente, sin notar de inmediato a la extraña. Oh. Perdón, pensé que era mi esposo. ¿A quién busca? Debra sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Esa mujer se refería a sí misma como la esposa de Oscar? Eso no podía ser. Los labios de Debra estaban secos. Perdón, aquí vivía mi amiga Debra. Pero no he podido contactarla. ¿Sabe si se mudó? Los ojos de la mujer se entrecerraron con desconfianza. Frunció el ceño. ¿Se refiere a Debra Miller? Sí. Pues, desapareció hace más de un año. ¿Entonces no sabe nada de ella? La voz de Debra suplicaba. Esperaba que esa mujer dijera que Oscar la había buscado, que aún había esperanza. Pero la otra solo negó con la cabeza. Absolutamente nada. Tal vez ya está muerta. Aunque, apartó la mirada. Lo siento, debo irme. Estoy cansada y mi esposo regresa pronto. Entiendo, susurró Debra, con un nudo en la garganta. ¿Sabe al menos dónde está la señora Stewart, la madre de Debra? En un asilo de ancianos, respondió la mujer. No sé más. Adiós. Cerró la puerta. El golpe seco resonó en el pecho de Debra como una bofetada. Durante un rato, simplemente se quedó en el umbral, mirando fijamente la puerta detrás de la cual se vivía una vida que ya no era la suya. Las lágrimas le inundaron los ojos. Oscar, una amante embarazada. No sabía qué dolía más, la traición o la decepción en alguien a quien consideraba parte de su alma. Dio unos pasos inseguros, se sentó en los escalones de piedra y dejó que las lágrimas fluyeran. Por suerte, no había nadie alrededor. ¿Cómo iba a imaginar que al regresar a su vida anterior sería recibida con tanto frío? Sollozó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. La fuerza le volvía lentamente, pero Debra no era de las que se rinden. Entonces decidió ir a ver a su amiga. Tuvo que caminar hasta la casa de Choe. En esa zona, a esa hora, no se encontraba ningún taxi. Caminó mirando a los lados, temiendo cruzarse con Oscar conduciendo su coche. Pero no lo vio. Después de media hora,
llegó a un porche familiar. El cartel sobre la ventana decía pastelería artesanal. Chloé seguía vendiendo dulces desde su casa a través de internet. Con mano temblorosa, Debra tocó la puerta. Unos pasos cautelosos se oyeron del otro lado. Finalmente, se abrió la puerta y apareció un rostro asustado. Lo siento, solo aceptamos pedidos con anticipación. Chloé, soy yo, susurró Debra, temiendo que se le quebrara la voz. ¿Qué? La dueña de casa no entendía, pero al mirar bien el rostro de su visitante, abrió los ojos. Dios mío. ¿Debra? No puede ser. He vuelto. Perdona que llegue tan temprano, dijo Debra, mientras las lágrimas volvían a brotar. ¿Puedo entrar? Claro que sí. Chloé la abrazó de inmediato, sin importar que sus manos temblaban. Querida, esto es un milagro. Entra, por favor. Entraron en la cocina, iluminada suavemente y perfumada con aroma a pan dulce y vainilla. Chloé la sentó en una silla de madera y le sirvió té caliente. Jamás lo hubiera imaginado. Todos decían que habías desaparecido, que estabas muerta, y Oscar actuaba como si se detuvo, negando con la cabeza. Pero cuéntame tú, ¿dónde estuviste? Debra le contó todo, el accidente, el coma, la pérdida de memoria, los meses de rehabilitación, las cicatrices, los médicos que le salvaron la vida. Chloé la escuchaba con una mano en la boca, a veces haciendo preguntas. ¿Y sabes ya que Oscar? Sí, ya lo sé, respondió Debra con amargura, apartando la taza. Acabo de estar en mi casa. Vive con una mujer embarazada. No sé si es su esposa, amante. Y mi madre está en un asilo. Él ni siquiera se molesta en visitarla, al parecer. Chloé suspiró, bajando la mirada. Así es. Cuando desapareciste, Oscar no tardó mucho en rehacer su vida. Aproximadamente 6 meses después de tu desaparición, trajo a otra mujer a la casa. Todos los vecinos murmuraban que no parecía estar muy afligido. Yo intenté preguntarle por ti, pero se quitaba el tema de encima. Con el tiempo dejó de hablar con todos. Luego nos enteramos de que tu madre había tenido un derrame cerebral y, tras salir del hospital, él la ingresó en un asilo, según él, porque estaría mejor cuidada allí. Lo mataría, susurró Debra, apretando los puños, pero enseguida se cubrió el rostro con las manos. No puedo creer que haya sido capaz de algo así. Tranquila, dijo Chloé, acariciándole el hombro. Encontraremos la forma de hacer que pague. Al menos deberías recuperar tu casa. Y cuidar de tu madre. ¿Y tú cómo estás? ¿Tienes dónde quedarte? No, no lo sé, Debra miró a Chloé, conteniendo las emociones que amenazaban con salir a borbotones. ¿Puedo quedarme contigo? La verdad es que me gasté casi todo el dinero en el viaje. El doctor me dio algo, pero... Ni lo pienses, la interrumpió Chloé, levantándose y yendo al pasillo. Quédate el tiempo que necesites. Voy a preparar el cuarto de invitados. Y tengo algo que puede alegrarte, tus cosas. Cuando desapareciste, recogí parte de tu ropa para que no la tiraran. La guardé por si acaso, aunque nunca pensé que realmente volverías. El corazón de Debra se encogió con gratitud. Eres como un ángel de la guarda. Gracias. Permanecieron largo rato en la cocina, planeando los próximos pasos. Chloé le explicó en qué residencia estaba la madre de Debra. A veces la visitaba. No tanto como me gustaría, entre encargos y el negocio.
Ella casi no habla desde el derrame y ahora se mueve en silla de ruedas. Iré a verla mañana mismo, dijo Debra con firmeza. Y yo iré contigo, asintió su amiga. Así quedó decidido. Terminaron el té y Debra subió al cuarto de invitados en el segundo piso. Había una cama estrecha con una colcha colorida, una cómoda y un pequeño armario. Se quitó los zapatos, se acostó y miró al techo. Las lágrimas volvieron a deslizarse solas, aún no podía creer la traición de su esposo, ni la soledad que había sufrido. Pero Choe estaba allí, sin hacer preguntas, dándole refugio. Eso le devolvía algo de esperanza. Con esos pensamientos, Debra se quedó dormida, en un sueño ligero y agitado. A la mañana siguiente, las dos amigas fueron a la residencia. No quedaba muy lejos, pero el viaje en autobús duró unos 20 minutos. Durante el trayecto, Debra se sorprendía a sí misma temblando, recordaba a su madre como una mujer enérgica que bordaba y cuidaba el jardín. Y ahora estaba en silla de ruedas y apenas hablaba. Se mordió el labio para detener el temblor. Todo saldrá bien, dijo Choe en voz baja, notando cómo Debra apretaba la barra del asiento. Eso espero, suspiró Debra, mirando por la ventana los pocos edificios que pasaban, algunas flores tras las cercas. Finalmente, el autobús se detuvo frente a un edificio alto, con un césped cuidado y un letrero, Centro de Atención a Mayores. En el vestíbulo, en la recepción, una mujer algo rellenita, de cabello corto, las recibió. ¿A quién vienen a visitar? A la señora Stewart. Soy su hija, respondió Debra con voz firme, aunque por dentro se le helaba la sangre. ¿Su hija? La mujer alzó las cejas, luego miró la pantalla del ordenador. ¡Qué maravilla! Aquí figura que estaba desaparecida. Ya aparecí, Debra entrelazó los dedos, intentando mantener la calma. ¿Puedo verla? La administradora asintió comprensivamente y les indicó el camino. Sigan por ese pasillo recto, segunda puerta a la izquierda. Está en la sala de estancia diurna. Tras agradecer, Debra y Choe avanzaron por el pasillo. El olor era particular, mezcla de medicamentos, detergente y el peso del tiempo. En la sala, varias personas mayores conversaban o miraban la televisión. En el centro, frente a una ventana, una mujer en silla de ruedas miraba al suelo. Debra reconoció el rostro de inmediato, pese a que ahora se veía más envejecido y cansado. Mamá, susurró, acercándose y arrodillándose junto a la silla. La mujer levantó la mirada lentamente. Sus ojos brillaron al reconocerla. Su rostro tembló y estiró la mano con esfuerzo hacia ella. ¿Debra? La palabra salió borrosa, pero no fue su boca quien habló, fue su corazón. Sí, mamá, soy yo. Estoy viva. He vuelto, sollozó Debra, tomando su mano con cuidado. La señora Stewart le apretó los dedos. Ambas lloraban, sin que nadie alrededor las interrumpiera. En lugares así, las reuniones tras largos silencios no eran infrecuentes. Chloe se apartó discretamente, dándoles privacidad. La señora Stewart apenas podía hablar, pero sus ojos hablaban por ella, alivio, emoción, alegría. Debra le secó las lágrimas con un pañuelo, intentando consolarla. Lo siento tanto. No sabía que estabas aquí, sola. No sabía que Oscar se detuvo. No podía poner en palabras el dolor que sentía por el hombre al que tanto había amado. La madre de Debra sentía con dificultad, esforzándose por hablar. Debra. Qué bueno que estás viva. Te sacaré de aquí, dijo Debra,
mirando a Choe. Lo conseguiremos, ¿verdad? No dejaré que sigas sola después de todo lo que pasaste. Claro que lo haremos, respondió Choe. Al regresar, prepararon una habitación en la planta baja de la casa para la señora Stewart. Choe trajo almohadas, mantas y ajustaron el espacio para que pudiera moverse con la silla de ruedas. La madre de Debra sonreía débilmente, aún en estado de shock, pero con una chispa de esperanza en los ojos. Al menos aquí no estará sola, dijo Choe mientras regresaban a la cocina. Pero, ¿y ahora qué? Tu casa, que te pertenece, está ocupada por Oscar. Haré algo al respecto, dijo Debra, cruzando los brazos con determinación. Sé cosas sobre él. Cuando vivíamos juntos, noté transacciones bancarias sospechosas. No dije nada porque confiaba, frunció el ceño, recordando su ingenuidad. Pero ahora, eso podría jugar a mi favor. Choe la miró con interés. ¿Y qué planeas hacer con esa información? Conozco a un abogado, el señor Taylor. Una vez me asesoró sobre un asunto de herencia. Creo que puede ayudarme. Buena idea, asintió Choe. Te apoyaré en todo lo que decidas. Debra le apretó la mano con una sonrisa cálida. Gracias. No sé qué habría hecho sin ti. No exageres, dijo Choe con un gesto despreocupado. Habría salido adelante igual. Pero me alegra tanto que estés viva. Todo lo demás, ya lo superaremos. Al día siguiente, Debra concertó una cita con el abogado. El señor Taylor la recibió en su modesta oficina en el centro del pueblo. Su asistente, una joven morena, la condujo a una pequeña sala de reuniones y le ofreció café, pero Debra lo rechazó, los nervios ya la tenían al límite. Señora Mellor, la saludó Taylor con tono serio al entrar y sentarse frente a ella. Me ha sorprendido gratamente saber que está viva y bien. Solo nos vimos una vez, pero me dejó la impresión de ser una mujer que sabe lo que quiere. Gracias por recibirme, respondió Debra, seca pero firme. Vengo porque mi esposo, Oscar Mellor, se apropió de nuestra casa tras mi desaparición en un accidente aéreo. Además, hasta donde sé, ha estado involucrado en fraudes financieros dentro de la empresa donde trabaja. El abogado alzó una ceja. ¿Está segura de lo que dice? Totalmente. Y tengo pruebas, extractos bancarios, copias de contratos, todo lo encontré en mi correo electrónico. Estoy segura de que esto podría interesar a las autoridades. Taylor se inclinó hacia adelante, haciendo un gesto para que le pasara la carpeta que traía. Pasaron unos minutos en silencio mientras él revisaba los documentos, levantando las cejas de vez en cuando. Finalmente, habló. Aquí hay motivos suficientes para sospechar que su esposo desvió grandes sumas a cuentas falsas. Si esto sale a la luz en una auditoría o investigación, las consecuencias serán graves para él. Y eso es solo el principio. ¿Quiere presentar una denuncia formal? Sí. Ahora mismo, respondió Debra con firmeza. Me dejó sin hogar, abandonó a mi madre y encima cometió delitos. No voy a quedarme de brazos cruzados. Además, quiero recuperar la casa que legalmente también me pertenece. Tiene todo el derecho. Especialmente si la propiedad está a nombre de ambos, explicó Taylor. ¿Hay testamento, acuerdo prenupcial o algo similar? No hay testamento ni contrato, pero tengo copias de los documentos de propiedad. Los imprimí. El abogado hojeó rápidamente la segunda parte del expediente y asintió con comprensión. Parece que no hay obstáculos legales.
Tomará algo de tiempo formalizarlo todo, pero si su esposo, digamos, enfrenta cargos por fraude, su casa será lo último en lo que pueda pensar. ¿Puede ayudarme con esto?, preguntó ella, conteniendo la tensión en su voz. Por supuesto, respondió Taylor con una sonrisa alentadora. Presentaremos una denuncia ante la policía y contactaré a auditores de confianza para revisar la empresa donde trabaja su esposo. Si se confirma todo, podría enfrentar prisión. Perfecto, exhaló Debra, sintiendo una chispa de satisfacción. ¿Cuánto puede tardar? La auditoría puede tomar unos días, quizá una semana. Pero con todas estas pruebas, podemos agilizarlo. Le aconsejaría mantenerse al margen por ahora, para que él no sospeche que usted está detrás de esto. Será más eficaz. Debra asintió, agradeció la consulta y le estrechó la mano. Al salir de la oficina, sintió como una mezcla de rabia y determinación corría por sus venas. Nunca pensó que sería capaz de buscar una venganza, pero después de todo lo vivido, entendía que no se trataba solo de eso, sino de justicia. Y por su madre, que Oscar había abandonado sin piedad. Días después, las inspecciones realmente llegaron a la empresa donde trabajaba Oscar. Mientras Debra se mantenía oculta en casa de Chloe, cuidando de su madre, las noticias llegaban por conocidos y por los discretos canales del abogado. Los rumores se propagaron rápido, los auditores revisaron la contabilidad, encontraron cuentas falsas y la situación de Oscar se tornó crítica. Una noche, Chloe regresó a casa con los ojos brillantes y exclamó desde la puerta: «Debra, parece que funcionó. Me dijeron que hoy arrestaron a Oscar en su oficina. Lo sacaron esposado. No sé todos los detalles, pero dicen que gritaba y se resistía». Debra cerró los ojos y soltó un largo suspiro. «Entonces, sí existe la justicia. ¿No estás contenta?» «No es eso», respondió encogiéndose de hombros. «Por un lado, logré lo que buscaba, pero por otro, alguna vez amé a ese hombre. Creí que él también me amaba». «Lo entiendo», dijo Chloe, abrazándola. «Pero si traicionó a su esposa y a su suegra, ya tomó su decisión». Debra asintió, y en ese momento escucharon una voz desde la otra habitación. «Debra». Corrió enseguida. La señora Stuart señalaba la ventana bañada por la luz rosada del atardecer. Sus ojos estaban más vivos que en días anteriores. «Mamá, todo está bien», dijo Debra, tomando su mano. «Estamos juntas y nadie más podrá hacerte daño». La mujer sonrió débilmente, como si entendiera que todo este tiempo había estado esperando ese momento. Pasaron algunas semanas más mientras Oscar aguardaba el juicio. Debra, con ayuda del señor Taylor, se preparó sabiendo que Oscar no tendría defensa frente a las múltiples pruebas. Pero sentía que debía asistir al juicio en persona. El día señalado, se puso un vestido sencillo pero elegante que ocultaba las cicatrices de su brazo, recogió el cabello y tomó la carpeta de documentos. Cruzó la sala del tribunal y se sentó junto a su abogado. Cuando trajeron al acusado, Debra sintió que se le detenía el aliento. Oscar, el hombre que una vez amó con todo su corazón, entró con uniforme de preso, la mirada baja. Y de pronto, al verla, gritó con desesperación: «Debra. No puede ser». Intentó lanzarse hacia ella, pero los guardias lo sujetaron. «Tú estabas muerta». ¿Cómo estás aquí?». El juez golpeó la mesa, exigiendo silencio. Taylor susurró al oído de Debra: «No reaccione. Manténgase firme». Ella asintió, conteniendo sus emociones.
Ver a Oscar así, furioso y perdido, era doloroso. Pero ya no iba a temblar. Había tomado una decisión: exigir justicia. No solo por ella, sino también por su madre y por todo lo que había perdido. El juicio fue breve. Las pruebas eran contundentes. La defensa no pudo refutar los extractos bancarios, testimonios de contadores y demás evidencia. En un momento, Oscar gritó: «Todo esto es una trampa. Ella lo planeó para vengarse. Está viva y yo no lo sabía». El juez se irritó aún más. «Señor Miller, un alboroto más y será retirado de la sala». Finalmente, el juez dictó la sentencia: 7 años de prisión por fraude y lavado de dinero. Cuando el jurado se retiró, Oscar miró a Debra y susurró con veneno: «Te arrepentirás de haber vuelto». Debra lo miró fijamente, sintiendo un extraño vacío. Alguna vez le entregó su corazón y ahora solo veía a un extraño furioso. Sin decir palabra, se dio la vuelta y salió del tribunal junto a Taylor, con lágrimas calientes resbalando por sus mejillas. ¿Y ahora qué?, le preguntó el abogado al alcanzarla en el pasillo. «Ahora, solo quiero vivir en mi casa, con mi madre». «Y dejar todo esto atrás», susurró Debra. «El juez aprobará tu derecho sobre la vivienda», asintió él. «No habrá inconvenientes». Le dio las gracias al abogado y salió al porche del juzgado. El sol brillaba más fuerte de lo habitual y una brisa suave acariciaba su cabello. Cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse. 5 minutos después, un coche se detuvo junto a la acera. Era Choe, quien se había ofrecido a recogerla. «¿Cómo te fue?», preguntó su amiga en cuanto Debra se acomodó en el asiento del copiloto. «Le dieron 7 años». «Creo que es justo», suspiró Debra, reviviendo en su mente aquel espectáculo del juicio. «Ahora podrás volver a casa», respondió Choe con una sonrisa alentadora. «Tu madre ya te espera. Ha estado junto a la ventana todo el día. Se nota que estaba preocupada». «Todo será diferente entre nosotras, te lo prometo», dijo Debra, mirando por la ventana. «Salí del coma, superé todas las operaciones, probé la verdad ante un tribunal. Ahora nada podrá impedirnos ser más felices que nunca». Chloe asintió, arrancó el coche, y pronto iban ya por las calles conocidas del pueblo. Al poco tiempo se detuvieron frente a la casa de su amiga, y Debra bajó corriendo. En la sala, junto a una mesita, estaba la silla de ruedas donde descansaba la señora Stewart, mirando hacia la puerta. Al ver a su hija, sus ojos se llenaron de felicidad. «Mamá, ya estoy en casa», dijo Debra, arrodillándose a su lado. «Todo va a estar bien, ¿me oyes?». La señora Stewart sonrió débilmente y, para sorpresa absoluta de Choe, pronunció en voz baja: «Lo sé, hija». Debra contuvo el aliento, sintiendo un vuelco en el pecho. «¿Estás hablando?», le tomó la mano, sin creer lo que escuchaba. «Siempre he hablado», respondió su madre, con voz débil pero clara. «Solo que no quería hablar con nadie, porque dolía demasiado, sin ti». Las lágrimas brotaron de los ojos de Debra. Se inclinó y abrazó a su madre, escondiendo el rostro en su pecho. «Ya está, ahora estamos juntas. Nadie nos volverá a separar, te lo prometo». Al otro extremo de la sala, Chloe se secó discretamente una lágrima, sin querer interrumpir aquel momento tan especial. La luz en la ventana se volvió más intensa, como si la vida misma quisiera subrayar que una nueva etapa comenzaba para Debra Miller.
Una etapa donde ya no era una víctima, ni una mujer desaparecida y desamparada, sino una mujer renacida, dueña de su destino.